¿Qué es la psicosis? Es un término utilizado en psiquiatría que se refiere al estado mental descrito como la pérdida de contacto con la realidad. Entonces, las personas que lo presentan tienen alucinaciones, delirios, cambios en su personalidad y pensamiento desorganizado. Estos síntomas también se pueden acompañar con la dificultad para realizar actividades de la vida diaria y para interactuar con los demás. Además, también pueden presentar comportamientos extraños. Hay que tener presente que la psicosis afecta a cada persona de forma distinta y durante las etapas iniciales no siempre es posible ponerle una etiqueta a la enfermedad. Sin embargo, cuando una persona sufre psicosis, se suele diagnosticar de una enfermedad psicótica específica y aunque sea de forma provisional hasta poder después afinar el diagnóstico. Para el diagnóstico, los dos manuales más utilizados son el de trastornos, el manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales y la clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud, que es de la Organización Mundial de la Salud. Tipos de psicosis. Psicosis inducida por tóxicos. El consumo de droga o alcohol o bien la abstinencia repentina tras un consumo prolongado puede provocar la aparición de síntomas psicóticos. En algunos casos los síntomas se resuelven rápidamente al desaparecer los efectos de la droga, mientras que en otros la enfermedad puede persistir a pesar de suspender el consumo. La persona afectada presenta delirios y alucinaciones. Psicosis reactiva leve. En ocasiones los síntomas psicóticos aparecen de forma súbita en respuesta a una situación de mucha tensión, como puede ser un cambio importante en las circunstancias personales o la muerte de un familiar. Aunque los síntomas pueden ser muy intensos, la recuperación se produce en pocos días. La persona afectada presenta uno o más de los siguientes síntomas: delirios, alucinaciones, discurso desorganizado y comportamiento muy desorganizado o caótico, y como mínimo debe tener uno de los tres síntomas siguientes: delirios, alucinaciones o discurso desorganizado. Esquizofrenia. La persona afectada presenta dos o más de los síntomas siguientes: delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento muy desorganizado, caótico y o síntomas negativos. El término esquizofrenia se utiliza para hacer referencia a aquellos trastornos psicóticos en los que los síntomas persisten durante un periodo no inferior a 6 meses. La duración y la intensidad de estos varían según el caso, y al contrario de lo que se suele creer, muchas personas diagnosticadas de esquizofrenia llevan una vida normal. Trastorno bipolar. En estos casos, la psicosis es la punta del iceberg de una alteración del estado de ánimo más generalizada que se caracteriza por la alteración de episodios de euforia y excitación, manía, y otros de desánimo e inhibición, depresión. En caso de presentar síntomas psicóticos, estos suelen estar relacionados con el estado de ánimo. Así, en un episodio depresivo, el enfermo puede escuchar voces que le dicen que se suicide. Depresión psicótica. Consiste en una depresión aguda combinada con síntomas psicóticos sin que en ningún momento de la enfermedad lleguen a aparecer síntomas maníacos. Bueno, vamos a hablar un poquito del trastorno esquizoafectivo. Bueno, este diagnóstico se da por la presencia simultánea o consecutiva de síntomas que representan un trastorno del estado de ánimo, ¿cierto? Como pueden ser la depresión o la manía acompañados de psicosis. Es decir, el cuadro clínico no es típico de un trastorno afectivo ni de la esquizofrenia. Por otro lado, tenemos el trastorno delirante, en el cual el principal de los síntomas es, como lo dice su nombre, el delirio, en el cual hay una creencia firme de que las cosas no son ciertas. La persona que se ve afectada tiende a tener mínimo uno o más delirios en un mes. En este no hay presencia de alucinaciones, pero si las hay, están relacionadas con el tema del delirio y la persona no tiene un estado ni muy alterado, además de que no presenta un comportamiento extravagante o extraño en exceso. Bueno, también tenemos la psicosis orgánica. Esta se presenta como consecuencia de lesiones o enfermedades orgánicas, como pueden ser traumatismos, infecciones o tumores. Normalmente se suele presentar junto con alteraciones o sintomatología de tipo neurológico. Además, tenemos el trastorno esquizofreniforme. Este se tiene que dar como mínimo con uno de los síntomas mencionados a continuación, que es el delirio, las alucinaciones o el discurso desorganizado. Y este solamente se distingue de diferencia de la esquizofrenia en que los síntomas persisten menos de 6 meses. Después de todo esto es importante resaltar que determinar la causa y el tipo de psicosis es difícil en el primer episodio, ya que no sabemos normalmente cuáles fueron los factores que desencadenaron o provocaron este. Por
Otra parte, es importante destacar que parece que hay un aumento de riesgo de comportamiento suicida cuando se presentan estos episodios agudos, por lo cual es necesario tomar medidas de seguridad para evitar que la persona pueda lesionarse o hacerse daño. Muchas gracias y a continuación están las preguntas.